de mí y podía ver escombros y estaba en silencio. Y pensé, oh Dios mío, estoy muerta. En esos minutos escuché un pequeño grito. Y escuché que aumentaba y aumentaba y aumentaba, como si estuviera con un megáfono, y me golpeó. Era mi hija. Y yo estaba igual. Bien, tenemos que salir de aquí. Tenemos que hacer algo. Los pasajeros luchaban por salir antes de que el fuego tomara toda la cabina. Yo tenía un hombro dislocado y costillas rotas. Y me pasaba toda clase de cosas, pero no sentía nada. Solo quería salir. No iba a morir allí. Salí del avión probablemente en 10 segundos. Estaba como en una guerra. Estoy gritando, sal del avión, corre, aléjate del avión, vamos, vamos. Algunas personas parecían salir de una explosión. Sus ropas estaban destrozadas. Vi a un hombre usar su teléfono celular para pedir ayuda. No sé dónde estamos, pero hay una carretera que va al aeropuerto. Tenemos mucha gente herida. Viajando a más de 160 kilómetros por hora, la aeronave siguió hasta el final de la pista, hizo un surco en un terraplén de casi 8 metros y embistió un andén de acero. El avión se partió en varias partes. Los restos finalmente fueron a caer en las orillas barrosas del río Arkansas. Diez pasajeros murieron. El capitán Bushman murió instantáneamente cuando el andén de acero se incrustó en la cabina de pilotaje. Fue una pena que no pudiera. Realmente una pena que no pudiera salvar a más personas. Es la peor pesadilla que tengo. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos, o NTSB, fue notificada de inmediato. Greg Fife fue el investigador principal. La noche en que ocurrió lo del American 1420, recibí una llamada alrededor de la 1 de la mañana de nuestro centro de comunicaciones en la NTSB diciendo que había ocurrido un accidente en Little Rock y que podía haber algunas víctimas. Otro investigador, John Ike, entró rápidamente en escena. Hay una sensación de adrenalina cuando ocurre un accidente como este, donde te envían a la escena del accidente. Y tenemos un fuerte impulso por llegar allí, intentar descubrir qué sucedió, documentar los hechos para que podamos evitar que suceda nuevamente. La NTSB estableció un centro de comando cercano al lugar. Estarían los siguientes 18 meses reconstruyendo los hechos. Teníamos una idea básica de lo que había sucedido cuando llegamos a la escena, solo que no sabíamos por qué. Sabíamos que el avión había continuado al final de la pista, sabíamos que los pilotos no pudieron detenerlo, que la aeronave se destruyó atravesando este andén y que el incendio posterior al choque mató mucha gente, pero no sabíamos por qué. La NTSB trabajó hacia atrás desde el momento del impacto, juntando todas las secuencias de los hechos desde la aproximación final hasta Dallas-Fort Worth. La primera pregunta para los investigadores era por qué los pilotos no habían podido detener el avión. El análisis de las huellas de los neumáticos que dejó el avión al deslizarse mostraba una pérdida total de control después de tocar tierra. Cuando miras el ancho de esas huellas de neumáticos, compruebas que el avión no estaba yendo en línea recta. De hecho, estaba deslizándose de costado. Aquí tenemos una máquina que pesa unas 60 toneladas, que tiene 100 o más personas a bordo y que se desliza en forma descontrolada fuera de la pista. Algo había andado terriblemente mal en el aterrizaje
y los investigadores querían saber por qué. Interrogaron a los sobrevivientes del vuelo 1420, quienes proporcionarían una pista extremadamente importante. Los investigadores de la NTSB necesitaban descubrir por qué el vuelo 1420 se había deslizado sin control fuera de la pista. Comenzaron a entrevistar a los sobrevivientes. Algunos de ellos vivían en Little Rock. Sus declaraciones dirigirían la investigación hacia el sistema mecánico utilizado para disminuir la velocidad del avión después del aterrizaje. Estábamos interesados en los pasajeros que estaban sentados cerca de las alas, que pudieron mirar hacia afuera por las ventanillas y que nos pudieran decir si vieron desplegarse los frenos de tierra. Los frenos son grandes alerones que se levantan, literalmente frenando la corriente de aire sobre las alas. Esto es necesario para que el frenado sea efectivo. Ninguno de los pasajeros vio desplegarse a los frenos. Para verificar las declaraciones, la NTSB examinó la información de las cajas negras del avión. La grabación de los datos del vuelo, que verifica los sistemas a bordo durante el vuelo, confirmó que los frenos no se habían desplegado. Las consecuencias fueron catastróficas. El vuelo 1420 no tenía posibilidad de detenerse a tiempo. ¡Frena! ¡Vamos, frena! ¡Oh, no! ¡Nos deslizamos! Por lo tanto, ¿los frenos no se desplegaron por un problema mecánico? ¿O fue un error del piloto en la confusión de la aproximación final? Para descubrirlo, la NTSB haría uso inteligente de la grabación de voces de la cabina de pilotaje o CBR. ¿Quieres alerones a 40? Sí, ya lo dije. Uno de los elementos principales que el equipo CBR estaba escuchando era la fijación de la palanca del freno. Se escuchaba en la grabación de los datos del vuelo que los frenos de tierra no se desplegaron. Queríamos saber si la palanca había sido realmente armada y estábamos buscando el sonido específico de un clic. No pudimos encontrar el sonido en la CBR del accidente, lo que nos hace pensar que la palanca nunca se colocó en posición de armado cuando tocaron tierra. El piloto estaba tan ocupado en la cabina de pilotaje que simplemente olvidó armar los frenos. Si se hubieran desplegado, la aeronave MD-80 podría haber corrido rápidamente por la pista, pero se hubiera detenido antes de golpear el andén. Los pilotos cometieron errores serios y, por último, fatales. Pero los investigadores querían saber por qué. Sospechaban que las presiones anteriores en el vuelo los habían llevado a estos errores. Ellos desviaron su atención al clima. Para nosotros era claro que al momento del accidente el clima de la zona era riguroso. ¿Cómo influyó esto? Era una de las cosas que teníamos que tratar de descubrir, colocando las imágenes del radar en las observaciones, tratando de colocar todo junto, por supuesto. Llevaría semanas tener esta información lista. La NTSB quería saber el papel que había desempeñado el clima en el accidente y si los pilotos eran conscientes de los peligros. Mira cómo vamos directo a la tormenta. Una de las preocupaciones que tienen todos los pilotos cuando están tratando de aterrizar una aeronave es, por supuesto, asegurarse de que los vientos transversales que puedan experimentar no excedan la capacidad de ellos o de la aeronave. Ahora los vientos 350 a 30, ráfagas 45. ¿Podemos aterrizar? La tripulación de este vuelo en particular tenía una limitación no impuesta por ellos, sino por la empresa, y era que no se les permitía exceder el viento cruzado de 10 nudos en una pista húmeda. Las limitaciones de los vientos cruzados están claramente establecidas en el manual operativo. Estaban volando más allá de los límites. Esto es un revuelto de gusanos. Hay una pista a tu derecha, ¿la tienes? No. Esta animación muestra el efecto de los vientos que obligaron al capitán a hacer las últimas maniobras desesperadas. Los vientos definitivamente golpearon el vuelo. Si miran la animación, podrán ver su pelea contra los vientos. Aterrizamos. ¡Frena! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro Cuando más! comienzas a hablar de la pista mojada, las tormentas fuertes, no es bueno. Pero ¿conocían los pilotos del vuelo 1420 los peligros que se presentaban por el clima?
Para la NTSB, los peligros de las tormentas fuertes eran demasiado claros. En 1994, un DC-9 de la US Air fue víctima de un viento cortante en Carolina del Norte. El avión entró en pérdida a los 76 metros y cayó. Un Delta TriStar se estrelló después de estar volando con el